Buenas, mi nombre es Lisbeth Lejer y les estaré hablando sobre la presión. La presión se define como la razón que existe entre una fuerza aplicada sobre un área determinada. También podemos decir que la presión es la fuerza que ejerce un gas, un líquido o un sólido sobre una superficie. Por ejemplo, supongamos que en este envase que tenemos un objeto, un émbolo. Vamos a dibujarlo de color negro. Es el émbolo. Está expuesto al aire libre, a la atmósfera, por lo que el émbolo se encuentra comprimiendo al líquido por la presión que tiene el aire. Una flecha. La flecha representa la fuerza que ejerce el aire sobre el émbolo. Para calcular la presión se utiliza esta fórmula. F sobre A. Como se puede observar, la presión es directamente proporcional a la fuerza, o sea, F, e inversamente proporcional al área. Como había dicho ya, P significa presión, F es fuerza y A área o superficie. La unidad de presión o de la presión es Newton sobre metro cuadrado. Se le puede llamar Pascal y se representa por PA. El fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que puede cambiar de forma debido a la aplicación de pequeños esfuerzos. Por lo tanto, el término fluido incluye tanto a los líquidos y gases. Como vemos en la imagen, un fluido ejerce presión no solo en el fondo del recipiente que lo contiene, también lo hace en las paredes a los lados, es decir, ejerce presión en todas las direcciones. A esta presión se le conoce como hidrostática. Presión hidrostática. El término presión hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en movimiento. La presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre cualquier cuerpo que se encuentre sumergido. Como esta presión se debe al peso del líquido, esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad del lugar donde medimos la presión. La presión hidrostática se mide con la fórmula P igual P por G por H, donde P es presión, aquí vamos a explicar, donde P es presión que se mide en pascales, la P minúscula es la densidad medida en kilogramos sobre metro cúbico, G que viene siendo la aceleración de la gravedad medida en metros sobre segundo al cuadrado, y H, que es la altura medida en metros. Para medir la presión se utiliza un manómetro, el cual se encarga de medir la diferencia entre la presión interna del sistema y la presión que ejerce la atmósfera. Un manómetro es un instrumento que permite obtener el valor de la presión de un sistema. Puede consistir en un tubo en forma de U que contiene un líquido llamado fluido manométrico. Un extremo del tubo está a la presión P que se desea medir, o sea, la del sistema, como se ve en la imagen, y el otro en contacto con la atmósfera, a la presión PA. Tipos de presión. Presión absoluta. Se mide con cero absoluto de presión. Presión atmosférica. Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida mediante un barómetro. Presión relativa. Es la determinada por un elemento
que mide la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde se efectúa la medición. Presión diferencial. Es la diferencia entre dos presiones, se mide con un manómetro diferencial. Presión manométrica. Se aplica cuando la presión es superior a la atmosférica. Se mide con un manómetro. Y vacío, que es la diferencia de presión entre la presión atmosférica existente y la presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica. Se mide con un bacómetro. Hasta aquí es mi exposición. Gracias por la atención.